un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y esperá que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, mira, bobo. Nico llama inflación autoconstruida. Y na verdade pedir disculpa do povo argentino. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Increíble las cosas que en esta campaña electoral que estamos viviendo en la Argentina se dicen y se van a seguir diciendo. El otro día leía en la edición dominical de Perfil que para destacar en una publicidad las aptitudes de Milei como un supermacho, se atribuía a una mujer de apellido Seferian que había manifestado que Milei era el supermacho argentino porque le había hecho acabar 6 veces en 3 horas. Mire, al nivel que se ha llegado para poner de manifiesto y de relieve las aptitudes de alguien en el campo humano, porque eso es del campo humano o de los superdotados. Bueno, pero el hombre superdotado acaba de leer en estos días, en las últimas horas, en The Economist, órgano de enorme difusión en el mundo de la economía y de las finanzas y de mucho predicamento, que de ganar Milei la Argentina entraría en un proceso de autoritarismo, que su programa sería un programa autoritario. ¿Qué hizo el hombre? Voló inmediatamente a los Estados Unidos para tratar seguramente de calmar a las fieras que allá se han desatado. Son todas las cosas de esta campaña. La otra gran curiosidad de la campaña, empiezan las elecciones provinciales en la Argentina. Hay 3, en Santa Fe, en Mendoza y en el Chaco. Pero una tiene una particularidad. El candidato a gobernador, uno de los que tiene la mayor posibilidad en la provincia de Santa Fe, que es de Juntos por el Cambio, tengan bien presente esto, son escasas horas las que faltan para la elección. Por cierto que cuando los que vean el programa el día del domingo ya van a saber el resultado de Santa Fe. Dijo algo muy singular, pero previamente, antes de decir lo que dijo él, singular, es lo que le habían dicho los rivales de Juntos por el Cambio en la interna, que tenía un pacto con los narcotraficantes. Fue una pelea brutal. La senadora nacional Carolina Lozada, por una parte, su rival en la interna, con el apoyo de Patricia Bullrich, porque este hombre trabajaba con Rodríguez Larreta. Le habían dicho que tenía un pacto con el narcotráfico, que como saben está extendido tentacularmente en la provincia de Santa Fe. Lo mismo el hombre ganó de una forma aplastante. Pero lo curioso, lo insólito, lo llamativo, es que dijo que si en Argentina hay un balotaje, él por lo menos propiciaría, no creo que nadie tenga el poder de inducir, de determinar y de provocar de una manera absolutamente segura el voto de los que lo siguen, él apoyaría a Milei. Fíjense ustedes, este hombre de Juntos por el Cambio apoyaría a Milei para evitar, por ejemplo, que triunfase Massa. Ese es el grado de intolerancia que hay en la Argentina. Y hablando de intolerancia, el gran mentiroso ya ha vuelto de viaje. Saben ustedes de quién me estoy refiriendo, Mauricio Macri. Ha vuelto de viaje, no sé a dónde se pondrá, en qué andarivel se pondrá. ¿En cuál cree usted que finalmente se va a decidir a hacerlo? Es muy curioso esto
de Macri, muy insólito, porque parece que juega para un partido y está con la camiseta de otro. No sé, en la Argentina ocurren cosas muy raras. Todo lo que le dije está documentado de una manera fehaciente. Pero le voy a preguntar a alguien que tiene la particularidad de ocupar, tiene dos bancas, Agos Carreño. Tiene la primera banca en Córdoba, en la unicameral, porque fue el primer diputado de la lista de Juntos por el Cambio en la última elección, va a ingresar a la legislatura de Córdoba recién, si lo decide, en el mes de diciembre. Pero a su vez hoy es diputado nacional. Agos Carreño. ¿Qué va a hacer Agos Carreño? ¿Va a ser diputado nacional como sigue siéndolo ahora o va a ingresar a la legislatura provincial? ¿O es un dilema que lo tiene que resolver el tiempo y según las circunstancias? Bueno, doctor, la verdad que son dos mandatos populares. Uno lo estuve buscando sin que el otro existiera, digamos. Yo era candidato a diputado número 7, no entré en aquel momento. Y Gustavo Santos, después de que yo fuera electo legislador, ha decidido renunciar porque él tiene un cargo muy importante en un organismo internacional de turismo. Gustavo Santos gana $17.000 en ese trabajo de turismo en Europa. Y se daba el desafío de la ley de alquileres, que por supuesto hacían falta los votos necesarios y había un gran consenso entre la oposición. Y en ese escenario decidió Gustavo Santos renunciar para que no faltara ningún voto, porque el 5 de julio se había dado la situación de que faltaron votos y todo eso, y fue una decisión absolutamente personal de él, y me tocó el desafío de entrar en esa sesión, jurar en esa sesión y poder votar una ley que tiene una particularidad. Las leyes generalmente la gente no la entiende, las tratamos de explicar los políticos, pero si hay una ley que todo el mundo entiende, sin lugar a dudas, no es la de la jueza Figueroa, que sí, que Cristina, sino es la ley de alquileres, donde los inquilinos están enojados por una tremenda macana del Congreso, los propietarios también, y había que salir a resolverlo, y bueno, me tocó el desafío de entrar ahí. La verdad que diciembre es un desafío donde tendré que tomar una decisión y, por supuesto, trataré de respetar el mandato popular y lo que más le sirva a mi espacio, por supuesto. Pero ha sido muy satisfactorio saber y entender las razones que ha dado por las que tomó la decisión de ocupar la banca del diputado nacional, no obstante que en aquel entonces había ocupado el lugar número 7 y hacía pensar, bueno, tenían muchas expectativas, ustedes lograron meter 6 en aquel entonces, ¿no? Así fue así. Y usted se quedó ahí en la gatera, diríamos. Así es. Listo para ingresar. Y el movimiento obrero, acá lo tenemos a Suárez, de Luz y Fuerza, que tantas críticas le formulan al movimiento obrero. En general, le voy a nombrar a uno solo, a uno de los moyanos, a Pablo, que dice, sí, hablen, le dice a los peronistas, hagan campaña por Massa, no se queden callados. ¿Hacen campaña por Massa? Gabriel Suárez es una figura ya legendaria del movimiento obrero de Córdoba, y de Luz y Fuerza. El resultado lo dice todo. El resultado de las PASO identifica una no presencia masiva del movimiento obrero, garantizando lo que históricamente garantizó. La militancia en la calle, convenciendo, llevando propuestas, identificando la candidatura de aquella persona que va a llevar cierto grado de tranquilidad, lo está demostrando en hechos. Y sí, indudablemente el movimiento obrero es parte de muchas de las cuestiones que nos tenemos que hacer cargo de nuestros aciertos y nuestras equivocaciones. Podría enumerar la década del 90, la privatización de todas las empresas de electricidad, todo lo que es cumplir el crecimiento de la patria a través de un control del rol del Estado. Y se enajenó todo, tanto nacional, provincial como municipal. En la década del 90 las organizaciones sindicales fueron parte de esa situación. Aceptando la famosa ley Dromi, motivo por el cual hasta el día de hoy tenemos este tipo de inconvenientes. Y nos tenemos que hacer cargo. Nosotros no estuvimos de acuerdo en la década del 90. Integramos después el MTA, donde sí teníamos un acuerdo ya explícito por la metodología de funcionamiento gremial de Hugo Moyano. E indudablemente que los pensamientos que tiene Pablo identifican a una estructura del movimiento obrero que tiene una forma de pensar, una forma de actuar.
Por eso también en el 2001, ¿se acuerdan la famoso dicho de la Banenco? Bueno, fue parte de que el movimiento de trabajadores argentinos, yo estuve en Buenos Aires, que fuimos reprimidos y que siempre nosotros levantamos la bandera de la no privatización, la no entrega de los convenios colectivos de trabajo, la no flexibilización laboral y no siempre que se cargue sobre las espaldas de los trabajadores los costos de las equivocaciones políticas, que no somos precisamente los trabajadores los autores intelectuales de esto. Es un maestro Suárez para esquivar la primera respuesta de la pregunta que le hice porque hizo un raconto histórico. Pero dice Pablo que no trabajan, pero no sé si usted se puede sentir aludido. No, para nada. Yo creo que acá... No, que no trabajen como trabajadores. No, sino militando. La estructura del peronismo ha formado a los dirigentes sindicales. Ante la inminencia del acto electoral. Esto es así y sucede. Algunos se tendrán que hacer cargo de eso. Algunos se tendrán que hacer cargo de eso. Yo no, porque yo sé dónde estoy, qué es lo que hago, qué es lo que he hecho y lo que defiendo hasta que no tenga más posibilidad de hacerlo. Eso sería cuando esté muerto. A mí me preocupa eso, la división del movimiento obrero en una etapa tan crítica que tiene nuestra querida patria, donde los trabajadores nuevamente son puestos en una vidriera con un precio. Y yo creo que es hora que nosotros saltemos de la vidriera, unifiquemos un criterio y que el que no milita, el que no hace las cosas que corresponden para defender los intereses de los laburantes, que se hagan cargo. Porque si no termina esto, se juntaron con Milei, se juntaron no en la estructura de la CGT, sino en una esquina, que no los viera nadie. No. Acá el peronismo históricamente ha crecido en las bases con la expresión genuina y poner la cara donde el mundo le tiene que poner, que es en los sectores más desprotegidos. Y hablando de poner la cara, Tania Kizarkevich, ¿así es el nombre? Perfecto. Perfecto. En la escuela, en sus amigos, en el barrio, en Dianfune, originaria de Dianfune. Por supuesto. ¿Le sabían decir el nombre? Porque a mí mucha gente les cuesta decir que me llamo Iraverá y tengo que explicarte. Pero yo lo pronuncié bien. Perfecto. Es de origen ucraniana. Ucraniana, exactamente. Mi padre nació en Pero Ucrania. acaba de pegarle una patada, ¿no? Precisamente en la región ucraniana a Schiaretti. Es legisladora justamente de... El bloque Hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba, que es el nombre con el que ingresó. Exactamente, este es mi segundo periodo como legisladora. Y un poco escuchándolo a Gabriel y viendo los resultados de las últimas elecciones, creo que viene también un poco a poner más énfasis en esta expresión que le hice a través de las redes sociales, digo, de Twitter, donde realmente el peronismo sentimos que por este capricho del gobernador en seguir sosteniendo su candidatura a nivel presidencial, que ha sacado un 3% nacional y que bajo ninguna circunstancia tiene posibilidad de ser presidente de la Argentina, termina beneficiando a un proyecto de Milei. Y hoy el peronismo está en riesgo, y esto de los trabajadores, digo, de defender nuestros ideales y levantar la bandera del justicialismo por estas cuestiones de Córdoba, estos coqueteos de Córdoba, han dejado que la militancia y el peronismo hoy esté enojado. Hoy se han levantado los movimientos y espero que los sindicatos, que también es una enseñanza, porque esto que nos pasó bajo las elecciones, este voto a Milei, es un voto enojo con la dirigencia de los gremios, la dirigencia política, donde se han alejado mucho de las bases, se han alejado mucho de los trabajadores. Entonces creo que esto también viene son los trabajadores, son las expresiones del peronismo las que vienen hoy a decirnos a los dirigentes políticos que hagamos el voto útil y que en las próximas elecciones, el 22 de octubre, donde se define el modelo de país de la Argentina, el peronismo acompañe en esta unidad nacional a Sergio Massa. Bueno, ya voy a volver sobre esa gran patada que usted ha pegado, que ha provocado un verdadero tembladeral, y en el lugar donde se la ha pegado. ¿Por qué Schiaretti en definitiva está, digo yo, como una conjetura, bregando por los intereses de mantener una representación parlamentaria? Si eso es o no prioritario, lo dirá usted y lo dirá la gente. Goño Ferrari, volvemos desde el año 62, que nos encontramos juntos en el mundo del periodismo. Qué pibes que éramos, ¿no? Qué pibes éramos muy jóvenes, éramos muy pibes. Yo ahora parezco más pibe que usted porque me pongo atuendo de pibe. Está bien, es una buena manera. Es una buena manera. Bueno, usted mantiene su fidelidad
a su edad. Claro, a mí me dicen, qué bien que está. Le digo, no se engañe, yo nací viejo, le digo. Lo de... Claro, por eso no cambio. A la inteligencia de los que han hablado le une usted la sutileza. Bueno, vayamos ahora. Digamos. Lo de Milei fue a su vez una patada en el culo a la clase política argentina, un mensaje, aunque no se mantenga. Le digo una sola cosa para completar y que lo diga usted. La primera que dijo en El País que iban a haber 3/3 fue Cristina Fernández de Kirchner. Lo instaló en el escenario a Milei. Bueno, acaba de decir que de acuerdo a los... No dice públicamente nada. Los que están cerca de ella dicen que dijo que Milei viene en retroceso. Milei es una incógnita, es un misterio. Bueno, fue primero una patada a la clase política argentina. Sí, pero no en el culo. ¿A dónde fue? En los huevos. Es más doloroso. Digo yo que es así. Porque veo a la luz de los resultados... Uno u otro lugar anatómico es doloroso. Sí, pero más le puedo asegurar que hay. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, No a ver, engañe. dígame cuál es esa cosa según usted que sería más dolorosa y por qué. Más doloroso sería que estas elecciones no aporten la dosis de paz que necesitamos. Primero nos pacifiquemos, después crezcamos. Pero para pacificarnos muchos tienen que dejar muchas cosas a las que se mal acostumbraron. Me parece. Es cuestión de enderezar conductas, nada más, es muy simple. Nuestro país no merece estar como está con lo rico que es. Yo le voy a explicar, yo una vez me tocó el honor y el privilegio de estar con uno de los administradores de uno de los países más ricos del mundo, en Kuwait precisamente, a donde fuimos a mangar. Allá tiene un hermano usted. Sí, tengo un hermano hace 44 años que está allá. Y hablando con este funcionario alto, yo le llevé regalo billetes, ¿se acuerda de los billetes de $1 millón? Bueno, me dice, ¿qué se puede comprar con esto en su país? Digo, con esto, con un billete, medio cigarrillo. Le estoy hablando de hace 8 años. Y le digo que me enorgullece hablar con una de las personas que maneja la economía de uno de los países más ricos del mundo. No, dice, ustedes son ricos. No me diga. Sí, nosotros sacamos un galón de petróleo y tenemos que esperar que la naturaleza trabaje 200 años para reponer ese recurso. Ustedes matan 2 millones de terneros y tienen 40 millones de vacas para hacerle en 4 meses los mismos terneros que consumieron. Y yo le voy a explicar por qué, dice. Acá, la riqueza, tenemos administradores. Ustedes tienen políticos. A vos, Carreño, una candidata legisladora de La Libertad Avanza dijo acá en el programa que lo de Puyaro, el candidato de Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe, que en pocas horas más puede llegar a consagrarse el ganador de las elecciones. Todo parece indicar eso. No, nadie puede asegurar nada. Que fue un acto absolutamente insincero, pero especulativo, en el sentido de decir, lo voto a Milei para no enojar a la gente que había votado a Milei. ¿Es una interpretación esa válida? No creo. Después incluso el propio Puyaro salió a aclarar porque decía que cómo lo había tomado la prensa, pero creo que... La prensa, la inmediata interpretación fue... Exactamente. Yo lo que creo es que, primero, el fenómeno Milei nos está pasando a todos, nos generó una incertidumbre a toda la clase política, ni hablar de los periodistas, porque digo, esta curva nos la comimos todos. Los periodistas, la clase política, la misma sociedad. Creo que todos pensamos que estábamos inoculados a lo que pasaba en el mundo, en un Brexit, en un Bolsonaro, en un Trump, en todos los fenómenos que se venían dando parecidos. Acá llegaron tarde, pero llegaron. Pensamos que la moderación era la que mandaba hace 40 años, ¿verdad?, que mandaba en las ejecutivas. La vez que ganó Cristina con el 54% de los votos fue cuando se cayó, dejó de hablar de Cuba y Angola y estuvo en el velorio de su marido en un momento complejo. Y ahí fue cuando sacó esos puntos. El resto ha sido siempre moderación. Lo que ha hecho Milei es lo que hicimos nosotros Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, que era reformular la comunicación política.
La comunicación política moderna la inventamos nosotros en 2015 con el fenómeno de Macri y la verdad que hoy ya no la podemos manejar, la corremos de atrás porque vino un Milei, se nos llevó la idea de cambio, que era la idea con la que nosotros nacimos, incluso el PRO nace con esa idea. Después se da la idea de Juntos, que es también una idea que nosotros utilizamos como comunicación política, hoy atrasa. Hoy lo que nosotros establecimos atrasa. Entonces creo que el fenómeno Milei nos desorientó a todos y en ese desorientar los equipos de campaña lo utilizan y juegan y no saben qué hacer, después se desdicen y creo que eso es un fenómeno que todavía estamos todos viendo cómo recalcular. Lo que es cierto es que es tan raro esto que primero le gana Schiaretti acá en Córdoba. Que es algo que todos daban por sentado, que Schiaretti iba a tener 3 legisladores nacionales. Bueno, pasó, perdió Schiaretti acá en un bronce que creía tenerlo ganado. Y a eso se suma una situación de que todos decíamos que era un fenómeno urbano de los jóvenes. Miren, ganó con ricos, con pobres, con grandes, con chicos. En el campo, en la ciudad, en Marcos Juárez venimos a ganar nosotros con 70, 75 puntos, perdimos. Y la verdad que en barrio Villa Libertador gana Milei, en los barrios ricos, en el campo. Entonces ese fenómeno hace que estemos todos recalculando. Los periodistas, la clase política, el establishment, estamos todos viendo cómo sigue la cosa. Yo creo atender de que tenemos que recuperar la iniciativa, la política racional, aquella que puede hacer los cambios reales que la gente quiere, pero realizables. Porque ahora Milei empieza que el dólar más o menos, que sí, que lo que iba a hacer antes en 5 minutos, ahora... Esos son los intérpretes. Los que siguen a Milei, los que lo acompañan y los que serían eventualmente miembros de su gobierno. Pero de él no ha partido ninguna idea ni concepto que haga pensar que ha hecho marcha atrás. Porque es inteligente y se guardó. Manda a los otros a que lo digan. Llegó a la cresta de la ola y ahora tiene que surfear. O no desautoriza a los otros. No, creo que ha sido inteligente en exponer su relación con Fátima Flores un fin de semana y sigue generando noticias con una inteligencia que no es la que estamos acostumbrados, ni los periodistas tradicionales, ni los políticos tradicionales. Entonces eso genera, porque aparte tiene algo maravilloso Milei que ha inventado él, que es maravilloso, digo, en el sentido de no que lo creo yo, sino de comunicacionalmente, que él dice algo monocorde. Dice, por ejemplo, la palabra dolarización. Y cada persona elige su propia aventura. Uno piensa que va a ganar, que hoy gana $100.000, 100.000 pesos, gana $100.000, el del lado que va a viajar más, el del lado que va a cobrar una creencia en dólares. Entonces cada uno elige el camino que tomar y todo en títulos de TikTok. Entonces eso es algo que no estamos acostumbrados, nos dejó a todos dando vuelta. Por eso tenemos que ser responsables, creo que los políticos, y sobre todo en una Córdoba que viene de muchas elecciones y ha elegido con mucha inteligencia para un lado, para el otro, y ha armado la legislatura como quiso, que los cambios que la gente espera no se van a hacer de la noche a la mañana como les prometieron, no es posible sin volumen político, sin estructuras de legisladores, sin estructuras de intendentes, de concejales, porque el cambio es profundo y para eso se necesita volumen político, experiencia y aprendizaje de los errores del pasado. Suárez, el cambio siempre fue, por lo menos en el último siglo, un patrimonio del peronismo. Siempre el peronismo era el cambio. Y parece que en un momento determinado se quedó. Bueno, yo creo, y lo parece. Hacía, por eso es un gigante que está dormido. Sigue ser el discurso de Agos Carreño, que es muy sutil, además de la juventud que tiene, las 2 bancas que tiene para ocupar, también le ha arrebatado la idea del cambio al movimiento justicialista. Y habla de lo que se impresiona de las cosas que dice Milei. Yo creo que acá... Publicitariamente, sí, comunicacionalmente, bueno, dijo. No por identidad ni por estar consustanciado. Eso quiero salvarlo, porque no es... Pero eso demuestra que venimos con un esquema político que a través de las distintas redes de comunicación con la nueva metodología nos olvidamos de decir cuáles son las plataformas electorales de cada una de los distintos sectores políticos que tienen que sí o sí darle una solución a esta situación grave que vive nuestra querida patria. Y acá la responsabilidad es para todos, porque decir que hoy día Milei tiene una aceptación importante en la gente y quiere decir que le ganó el espacio político a las estructuras históricas políticas de la República Argentina. Estamos hablando específicamente del radicalismo y estamos hablando específicamente del peronismo. Muchísimas provincias del norte, sobre todo del peronismo, sufrieron el impacto. A ver, como decimos nosotros en la diaria, nos pegó una tendida a todos. Nos atendió a todos. Milei, lo que nadie esperaba, muchos
de alguna manera decíamos, no, imposible. Se nos pasó todo. De un par de horas nos dimos cuenta que estábamos en un escenario que nos hace retroceder en la historia. Y ahí es donde vuelve a nacer la necesidad de que el peronismo se movilice y que se unifique. El general Juan Domingo Perón decía que hay peronistas de izquierda, de centro y de derecha. El peronismo es una sola estructura y que debe defender los intereses de la clase a la cual pertenecemos, a los laburantes y a los sectores más desprotegidos. Y si vamos viendo las formaciones históricas, decía, bueno, el general Perón era irigoyenista y tenía una estructura de formación que era siempre defender los intereses de los más humildes. Y parece que en todo este tiempo se han olvidado de eso. Y el crecimiento del Estado, del rol del Estado en el peronismo, era algo esencial, porque es la necesidad de controlar, de tener y sostener específicamente los sectores de menores recursos. Mantener las leyes laborales, generar recursos económicos en el bolsillo del trabajador, que el trabajador, ¿qué es lo que hace? Va, consume, genera el funcionamiento del círculo virtuoso, vamos, compramos, se genera que una pyme empiece a abrir la puerta, que genere puestos de trabajo y empieza a girar esa rueda virtuosa que hoy día tiene un engranaje que está fallando. Sin entrar a analizar lo que pasó en la pandemia, la situación mundial y la situación de la guerra también fue parte de una situación, pero en la situación de nuestra querida patria había un desencuentro político tremendo y donde todos los sectores políticos lamentablemente se han equivocado. Y por eso hoy día los laburantes somos los que vamos a tener que estar bien despiertos para no equivocarse en la nueva etapa que se viene y votar bien. Estamos ya en la víspera de la nueva etapa. ¿Cuál fue el efecto interno, Tania, de sus palabras? Que fueron originalísimas, no conocidas en las prácticas habituales de pseudodisciplina. Pseudodisciplina digo porque hay mucha indisciplina hacia adentro, secreta, pero hacia afuera aparentemente todo está uniforme en el peronismo. Pero en el peronismo oficial, que sería aparentemente, en la época que usted fue elegida, Hacemos por Córdoba. Ahora tiene otros nombres. Exactamente, va mutando. Mi expresión... Me dijo una cosa muy importante. Va mutando el peronismo, es como un monstruo, va mutando, ¿o no es un monstruo? Yo tengo una particularidad, mi expresión no es simplemente personal. Uno camina la legislatura... escucha a los intendentes, escucha a los dirigentes, solamente que yo me animé a decirlo. Y esto también, por la situación en la que estamos atravesando, lo que se viene el 22 de octubre es sumamente complicado y creo que también nos atemoriza a todos decir algo tenemos que hacer. Y a veces este silencio, que también digo, le hemos mentido a la gente diciendo que el voto Schiaretti es el voto útil porque votamos los intereses de Córdoba. Cuando había que elegir un proyecto cordobés, nosotros acompañamos el proyecto peronista cordobés. A mí no me daba lo mismo Martín Yarlora que Luis Juez, a la gente de la capital, los compañeros y compañeras no le daba lo mismo Daniel Pacerini que de Loredo. Ahora, lo que se juega el 22 de octubre es el gobierno nacional, digo, lo que se juega es la Argentina, el presidente. Y si fueran importantes los intendentes, para eso está la posibilidad de poder votar los diputados de Córdoba, pero tenemos que elegir un presidente peronista que sea competitivo. En una elección, como decía doctor, esto de los 3 tercios, realmente un capricho político como el que tiene Juan Schiaretti, realmente puede llevar al fundimiento del peronismo. Entonces, por eso digo estas expresiones que vienen. ¿Por qué lo dijiste ahora, Tania? Porque estamos en una situación complicada. El 22 de octubre realmente lo que se puede venir es esto que Milei puede ganar en primera vuelta y que también es un llamado a la clase política porque no se hace campaña con las encuestas y con la comunicación. Nos hemos olvidado del contacto con la gente. Entonces esto también, digo, ese enojo de la gente nos lleva a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué va a hacer la dirigencia política? Pero el peronismo, el movimiento es el que tiene que cuidarlo. El peronismo oficial la tenía oculta a Tania. La tenía oculta. Ahora la estamos redescubriendo o descubriendo. Está bueno, doctor, porque el peronismo, no solo en la provincia de Buenos Aires, le armó la lista a Milei, le cuidó las boletas, le fiscalizó, y en Córdoba pasó lo mismo. Entonces está bueno esto, no sé si polemizando o reafirmando lo que dice Tania, de que el peronismo jugó, y donde jugó ayudó a Milei. Ahora veremos qué hace en la que sigue, pero eso pasó, lo hemos visto, y se veía en la calle, se veía en el escrutinio definitivo, se ve, y eso pasa. ¿Qué va a pasar si efectivamente gana
va a volver ahora cuando haga la pausa, voy a volver, digo, con usted. ¿Qué va a pasar si efectivamente Milei gana en la primera, ahora, en la primera decisión del electorado? Yo quiero plantear una sola inquietud. ¿La deja ahí? No, porque porque voy a volver con usted. Por eso, para que piensen las dos cosas. ¿Por qué estas elecciones? ¿Por qué el gasto enorme que estamos haciendo cuando se pudo haber simplificado? Nada más después. Nos va a dar entonces una explicación por qué impugna esas dos, por qué estas dos elecciones. No, porque ha habido antes el voto directo. En las PASO podrían haber cometido el pueblo un error. Sí, en toda la vida puede haber cometido errores. Y en las le hago una sola, porque ya pasó. ¿El pueblo se equivoca? No siempre acierta. Ya volvemos a la pausa. Gato, dice. Mira, bobo, mira, bobo. Nico gana la inflación auto. La interpretación absolutamente libre, la mía, el pueblo no siempre acierta. Pero quería decir otra cosa antes, cuando yo lo interrumpí y le dije que le iba a dar la palabra apenas reanudáramos el programa. No, lo que me interesa a mí, para mi patria, es terminar con los gobiernos destructivos. Yo quiero gobiernos que le solucionen los problemas a la gente. Primero, deme la definición o dígame la identidad del gobierno destructivo. Gobiernos destructivos son los que no piensan en lo que sufre la gente, en los que no se ocupan del sufrimiento de la gente, que se ocupan más individualmente en asegurarse el futuro de ellos y la familia, que procuran siempre elaborar leyes que beneficien a alguien y no al pueblo en general. ¿Qué más le puedo decir? Mire, gastamos tanto en gobierno. ¿Qué le parece? Deme el nombre de esos gobiernos. ¿Para qué si los conocemos todos? Oiga, la gente está impaciente para saber quiénes son. Doctor, acá lo que ocurre es que en este caso sí se puede generalizar, porque hay buenos políticos, pero están los otros. Lamentablemente, los que mandan por lo general son los otros. Porque si mandaran los buenos no estaríamos como estamos, en un país tan rico como este, doctor. Usted planta un palo de escoba y le sale rama. Todo un ejercicio de sutileza en el programa, lo que advierto. No, doctor, ¿sabe lo que haría yo? Sinceramente, es un delirio. Bueno, tenemos un candidato que está pisando el terreno del delirio. Pero aparte de eso, ¿por qué no contratamos, aunque cobre lo que cobre, 3 meses a Bukele, por ejemplo, ¿no? Instalemos un poco de orden primero hacia adentro. ¡Claro! Porque, ¿qué es lo que falta acá? Falta el poder de resolución para decir, yo arreglo las cosas como debe ser. Si hay violencia, yo la voy a generar para limpiar. No voy a generar violencia para desunir. Y acá generan violencia en algunos sectores políticos, en algunos sectores sindicales, para desunir en vez de unir. La legisladora oculta por el peronismo oficial de Córdoba, y es legisladora en la unicameral, Tania Kishasevi. ¿Qué propone? Bueno, nosotros lo que pedimos es que el peronismo cordobés se levante. Ya dijo, ya dio a conocer su posición crítica. Yo tengo una filosofía. Yo creo que muchos argentinos y cordobeses han votado con el enojo. Todo lo que hacemos enojado, después nos arrepentimos. Por eso apelo al voto conciencia y al voto útil. El peronismo es hoy quien está, lo decíamos recién, hablábamos con Gabriel, está quieto y en Córdoba, doctor, durante este tiempo de la muerte de José Manuel de la Sota, pues yo vengo de esa escuela. Yo vengo de la escuela de José Manuel de la Sota, donde había una conducción, donde se persuadía, donde se enamoraba, donde los militantes sentían que perseguían una causa. Desde la muerte de José Manuel de la Sota, del 2018 hasta el día de hoy, hemos visto que la llama del peronismo se apagó. Pasa en los gremios y pasa en todos lados. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto el último tiempo, el hecho que también lleva a uno a manifestar es lo que sucedió con el ministro Giordano en la presencia de Patricia Bullrich. Digo, y ustedes también, los que están en los espacios políticos, que hoy lo ven a Macri, coqueteando con uno, coqueteando con otro, hemos perdido la identidad, hemos perdido nuestras ideologías, hemos perdido nuestras banderas. Entonces, ¿Me permite una cosita así? Para usted que lo plantea tan ampliamente, ¿el kirchnerismo es peronista?
Le pregunto, porque el kirchnerismo tomó las banderas, tomó los desaparecidos, tomó todo. Mire, yo le digo algo. Perdón, y de la Sota le bajó la lista en 2011, fue que le bajó la lista para dársela a Cristina. ¿Cómo explicamos Yo eso? digo esto, a ver, hay una cuestión que siempre me diferencio, porque yo no soy kirchnerista y jamás voy a ser kirchnerista. Yo vengo de una escuela del delasotismo y soy peronista. Ahora, el kirchnerismo es una expresión, pero no nos metan a todos los peronistas en la misma bolsa con el kirchnerismo. Pero Massa es kirchnerismo. Creo... No. Massa no es kirchnerista. Massa es peronista y viene a una unidad nacional. Que en el año 2018 de la unidad nacional, antes del fallecimiento de José Manuel de la Sota venía en un trabajo de los puentes de la unidad nacional. Y esa es la escuela que tenemos nosotros. En este acuerdo y charla que venía un poco con Cristina Fernández de Kirchner, que era, dejemos un poco las viejas disputas, porque al final siempre vamos a estar renegando de los errores y renegando muchas veces de estas disputas que fueron negocios para Córdoba o que en su momento fueron ciertos. Ahora no podemos decir que somos una isla y que el gobierno nacional a Córdoba no le ha dado nada. Capaz que les gusta cuando reciben las cosas no contarlas o no ser parte. Por ejemplo, vino el ministro de Economía, Sergio Massa, a la provincia de Córdoba a poner en marcha una obra como la reversión de los gasoductos del norte, que es sumamente importante, que también habla de una política pública a largo plazo. Y resulta que el gobierno provincial es un vaciamiento. Y es una obra que le sirve a los cordobeses. No es que le sirve a Massa ni que le sirve a los candidatos, le sirve a los cordobeses. Entonces, esas irresponsabilidades políticas son también las que la dirigencia hoy las va poniendo sobre la mesa y nosotros desde el lado del peronismo digo, bueno, a un acto institucional no vamos, donde estaba presente el gobernador de Jujuy, que es de la expresión política de ustedes, sin embargo entiende que es una cuestión institucional, política de Estado. Voy a seguir con el bloque peronista que lo ha ubicado así, el productor del programa. Yo no tengo nada que ver con la ubicación en el escenario. El productor tiene ideas que muchas veces yo no comparto para nada, la mayoría de ellas, pero no importa, es otra historia, la historia secreta de los programas. Massa dice virtualmente chau al impuesto a la ganancia a los trabajadores, casi diríamos. ¿Eso puede decidir el curso de las elecciones? Va a influir. Va a influir, indudablemente. La pregunta fue decidir. Va a influir. Influir. ¿Por qué? El tema de la decisión, si lo hace ahora, va a ser un golpe de efecto. Pero ya lo viene haciendo, ¿eh? Sí, indudablemente. Bueno. Yo este tema lo he discutido en Ahí el Congreso el bloque peronista. y yo he tenido la posibilidad de hacerlo, hablar con todo el bloque y no he tenido ningún tipo de inconveniente y hemos conseguido modificar esta situación de la pérdida del poder adquisitivo de salario producto del mal denominado impuesto a la ganancia. Pero en el marco de eso también entremos a comparar, de decir, bueno, si esto realmente es así, es un acierto. Porque también si empezamos a decir, bueno, entremos a mirar las culpas, a ver, ¿qué es lo que dijo Macri? Si no me equivoco, Macri dijo que no iba a pagar ninguno, que lo iba a eliminar. Sí, creo que sí, que iba a sacar el impuesto a la ganancia. Creo, porque a lo mejor parece que únicamente los responsables de los desaciertos políticos del peronismo, el peronismo siempre lo llamó la situación compleja para sacar a la patria adelante. Históricamente fue así, fue la época de la dictadura, fue después nuestras propias equivocaciones en los 90 con Menem, también tuvimos que nosotros mismos volver a reconstruir las cosas que se hacen mal. Yo creo que acá, ¿cómo será que está tan golpeada la política en general? Que estamos hablando de los errores nuestros que son compartidos, porque si Milei le ganó a todos, alguien hizo mal las cosas. Alguien hizo malas cosas. Si estamos hablando de Milei y ahora nos preocupa, entonces, ¿qué pasó? Entonces, culpas compartidas. En errores, más que en aciertos. Porque no hay autocrítica. No hay autocrítica. No hay autocrítica. Acá, la mayoría de los referentes tiene la vaga idea o la equivocada idea de que el mea culpa es hacerse pis encima. No es así. A vos, Carreño, me voy a Juntos por el Cambio para saber si hay autocrítica. Yo creo que ha habido autocrítica, el propio Mauricio Macri. Perdón, ¿ha habido o hay en este momento en circulación, en proceso, autocrítica? Por supuesto que hay autocrítica de que nosotros... La incorporación de Melconian, por ejemplo, como un probable futuro hipotético ministro de Economía, ¿es un principio de realismo? ¿Es algo vinculado a la autocrítica?
Yo creo que la principal autocrítica que se está realizando es que nosotros, mientras la sociedad esperaba de nuestro espacio otro tipo de campaña que implicaba la unidad de nuestros candidatos, un candidato único o no una pelea como terminó siendo entre los dos principales candidatos, fue un error, creo que se entendió que es un error y creo que después del resultado la elección de Melconian ha sido un acierto que tiene que ver con entender que había que retomar la iniciativa política. Y lo que tiene Melconian o la elección de Melconian tiene dos cosas importantes, que viene trabajando desde primero que viene desarrollando un plan desde el interior, con la reconocida Hieral, pero por otro lado es una persona que tiene la capacidad de hablar de economía con solvencia y de hacer simple y sencillo para que la gente entienda. Porque lo que quedó claro es que el discurso hoy es la política, mientras nosotros tratamos de hablar de a lo mejor la institucionalidad, el narcotráfico, hoy la gente votó por un fenómeno político, por el descalabro que hizo el propio ministro que ahora es candidato a presidente, que heredó un dólar mucho más bajo, una inflación mucho más bajo, que ahora estamos en el 114, y que parece que se olvida de la falta de este tema de identidad, hablan de falta de identidad para cuando es kirchnerista, es ministro del kirchnerismo, fue el que iba a meter en cana a la Cámpora, a los ñoquis de la Cámpora, era el que le iba a frenar a Cristina, y ahora es él el candidato no kirchnerista, porque se escondió Cristina, porque no pudo acomodar una jueza para que le salve la impunidad. Ese es un problema. Ahora, a la sociedad le estamos poniendo una persona que les pueda explicar con mucha claridad los problemas económicos y que lo que vende, las ilusiones que vende Milei no van a ser realizables, y eso hay que explicárselo a la gente, pero también con corazón, con sentimiento, porque nos hemos dado cuenta que le vamos por la razón. Rodríguez Larreta hizo una campaña basada en la razón, y la verdad que la gente no quería escuchar razón, quería un voto emocional para cambiar. Bueno, es lo que estamos tratando de corregir porque entendemos que el votante es inteligente. Para usted, Goño, ¿Melconian implica un cambio? Yo le noto a Melconian un alto sentido didáctico, que es lo que la gente necesita. Eso para explicar. Claro, no, y para entenderlo y para pensar y razonar y votar. Porque todo eso lleva a la votación. Fíjese la medida que acaba de decir Suárez, y Tania también a su modo, lo que sería impactante una decisión gubernamental como la de eliminar el impuesto a las ganancias. Pero es un hombre hábil para presentar las cosas. ¿Es suficiente eso? Si él lo explica bien, sí. Va, que lo explique para que la gente lo entienda. Al 90% de la gente le pregunta a usted, ¿cuál es la incidencia del impuesto a las ganancias? No sé, dice. Pero los trabajadores lo saben. Pero claro, sí lo sabemos, claro que lo sabemos. Es que el problema, disculpe la interrupción, el problema se traslada a otra situación, a otro escenario, y que no es el problema del peronismo, que ve la realidad y que dice el impuesto de las ganancias hay que eliminarlo. Es histórico. Claro, pero lo que se está tratando de explicar, todo lo que dijo Burrich, que es totalmente inentendible, hablando de economía. Entonces eso ahora tienen que poner a un economista que hable de política. Y en los resultados, ya sabemos lo que pasó. Porque es lo mismo que pasó con Macri. Entonces no nos podemos equivocar. ¿Habla de política o de economía, Melconian? No, yo creo que está hablando de economía y, por supuesto, de macroeconomía y economía política. Lo que es difícil de entender es que Massa es el que está practicando, digamos, el que está practicando la economía argentina, el que está tomando las decisiones de lo que hay que hacer, es el propio Massa. Entonces, acá estamos hablando de alguien que está teorizando de dónde hay que ir. Estamos así porque Massa es el ministro de Economía. Y porque el peronismo no sé cuánto gobierna. Si nosotros la crisis que tuvimos en la Argentina, lo que nos dejaron ustedes, lo vamos a solucionar en 12 meses, digo, también le seguimos mintiendo a la gente. No, le mienten a la gente cuando le dicen de que es la crisis, la guerra de Ayala. Pero es real. Pero ahí estamos hablando de economía o de una situación netamente política, porque la situación de la guerra y la situación pandémica sí influyen en la economía. Eso no se entienda, que lo confunda Patricia Burrich y que tenga que salir Melconian a decir, hola, acá estoy. En 16 años de kirchnerismo, ¿cómo se les ocurre ahora sacar, después del resultado de las PASO, el impuesto a las ganancias? ¿Por qué no se les ocurrió antes? Porque es Massa. Es un manotazo de ahogado desde yéndose. Que asumió en la Cámara de Diputados ya viene trabajando. Digo, esto no es ahora porque está... Yo no he visto ningún proyecto y hasta ahora estamos esperando en la mesa de entrada si entra un proyecto. Pero ha bajado el piso. Años. Ha bajado el piso. Macri gobernó con minoría en las dos cámaras y fue el único presidente que bajó los impuestos y obligó al gobierno de Córdoba, como todos los otros, a firmar un acuerdo para bajar los impuestos. Apenas ganó Alberto, el kirchnerismo, borraron con el codo. Por 100 años. Tampoco escondamos las cosas. Macri gobernó 4 años, no lo pueden hacer responsable. Los peronistas... 4 años los endeudó por 100, gracias a Dios que gobernó 4. ¿Por qué todos prometen las soluciones ahora si han tenido más de 10 años para hacerlo?
No entiendo. A ver, lo que pasa es que ninguno se quiere hacer cargo de los errores. La autocrítica... Pero los errores los pagamos nosotros, no los pagan los políticos. Pero en eso coincido 100%. Una equivocación del peronismo, ¿dónde termina? En la clase más humilde, pero una equivocación de los sectores de la derecha, económicamente hablando, no le solucionan un problema a un laburante. Benefician económicamente a los sectores concentrados del poder económico, que son los que generan que un gobierno le vaya bien, un gobierno le vaya bien, mal, que el dólar tenga un precio que después se modifica. Esto sabemos que es así. Lo que pasa es que ahora que la gente común, ese que necesita un plato de comida hoy, que no lo tiene, y que la culpa la tienen todos, porque si hay un plato de comida que está faltando en una mesa, la culpa la tenemos todos, incluyendo a la dirigencia sindical. No, yo no tengo culpa. Yo pago los impuestos, soy un ciudadano cumplidor. ¿En qué sentido? Porque nosotros nosotros acompañamos con el voto los aciertos y los desaciertos. En virtud de lo que de alguna manera usted decía, que si el pueblo se equivoca o no con el voto. Yo creo que acá es hora... Nos estamos viendo, Suárez. Es hora de que digamos, bueno, necesitamos una unidad para construir sí o sí ese espacio solidario que no existe más hace muchos años en nuestra querida patria. Un pronóstico racional. ¿Hay posibilidad de racionalidad en el pronóstico para Córdoba respecto a las elecciones nacionales? Yo creo que sí, creo que lo que explicaba Tania recién, yo creo que votar a Schiaretti no es un voto estratégico y creo que la gente lo va a expresar así en las urnas. Y ahí tenemos que hacer nosotros una campaña, como tendría que hacer Massa, para tratar de explicar nuestras posiciones. Ahora, tengo claro que me parece que en Córdoba el voto estratégico claramente no es de Schiaretti. Finalmente, para usted, Tania, ¿cuál sería el voto definitivamente, para que quede claro, estratégico? Para mí el voto útil del peronismo que lo tiene concentrado Schiaretti es a Sergio Massa. Entonces el voto a Schiaretti es un voto inútil. Hasta la próxima. Y que beneficia a Milei. De los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio